Roberto Duque, abogado constitucionalista de la UNAM, quien nos va a platicar también sobre este tema. Roberto, gracias por estar con nosotros. Blanca, gracias a ti. Oye, pues ya escuchamos hace unos momentos al diputado de Morena, Juan Romero, diciendo que sí, que ellos han puesto sobre la mesa esta iniciativa para cambiar el artículo 41 de la Constitución para que se le descuente el 50%, más bien se le reduzca el 50% de los dineros a los partidos políticos. ¿Esto es viable, no es viable? Sí, claro, con una reforma constitucional es viable. En mi parecer, Blanca, es una buena medida. A mí me gusta la propuesta, en sentido que me parece que es excesivo el dinero que han recibido los partidos, pero no menos del 50% de lo que reciben ahora. Por eso me parece sensata. En otros momentos hay partidos políticos que, a mi modo de ver, en forma demagógica, han dicho que se elimine el 100% del financiamiento de los partidos. Y por más, digamos, desprestigiado que esté el financiamiento público, por más vituperado que sea, pues porque es dinero del erario que se le da a los partidos políticos, entiendo desde luego la impopularidad que tiene, pero la verdad de las cosas, Blanca, es que es un ingrediente muy importante en las democracias, sobre todo en democracias con las características de la mexicana, porque este financiamiento público pues finalmente permite que los partidos tengan dinero con el cual desarrollar su actividad, que a final de cuentas, aunque son impopulares los partidos o están bajos en estimación ciudadana, en los sondeos, sí, pero son el cauce por el que se accede al ejercicio de los cargos públicos, ¿no es cierto? Entonces, los sistemas de partidos, pues, creo que tienen mucha importancia, y si quitas todo el financiamiento público, entonces se abre el peligro del que hablabas, Blanca, que entonces pues lleguen los recursos de otra manera, lo que antes recibían por arriba de la mesa, pues ahora por abajo, pueden ser o de empresarios, entonces se vuelve el concurso de quién tiene amigos más dadivosos y más ricos, o más narcotraficantes, en fin. O sea, hay, digamos, dos modelos en dos polos. Uno es los países que dicen cero financiamiento público, porque si eres partido y tienes tu militancia y tal, pues ráscate con tus propias uñas y pues obtén financiamiento privado. Otros, en el otro extremo, digamos, hay países que dicen, no, todo el financiamiento es público justamente para evitar que, pues, a ver con quién te pones de acuerdo para ilícito, que te dé más dinero, dinero ilícito y tal. En México estamos a la mitad, es un modelo mixto en donde hay financiamiento público y financiamiento privado del que se pueden allegar, digamos, un tanto adicional del que se pueden allegar los partidos políticos, claro, muy cuidadosamente regulado en la legislación electoral mexicana. De modo que no desaparecer el financiamiento, eso me parecería que traería muchos más problemas de los que ya de por sí tenemos, con ingreso de dinero pues muy cuestionado en las campañas, pero sí reducirlo. Entonces tenemos aquí que todos los partidos pues estarían, esa gran bolsa de dinero que reciben los partidos se estaría cortando a la mitad, y proporcionalmente pues los partidos van recibiendo menos, o estarán recibiendo, si esto se aprueba, menos dinero en los próximos 3 años. Exactamente. Roberto, hace unos momentos le preguntaba también al diputado de Morena que propusieron estos cambios legales, entre otras cosas, esto del financiamiento ilegal que pudiese estar entrando a los partidos políticos, y yo te quiero preguntar, ¿debe venir acompañada esta iniciativa para las modificaciones al artículo 41, evidentemente de medidas de transparencia y de medidas o de mejores controles para saber exactamente de dónde va a provenir el dinero que les está faltando a los partidos políticos o que ya no van a tener por medio de estas instituciones legales? Sin duda, una mejor fiscalización de los recursos, esta cuestión que mencionaba el diputado Juan Romero de los controles anticorrupción que tienen que instrumentarse, pero además yo iría más allá en esta eventual reforma a la Constitución, que es donde viene la fórmula de financiamiento de los partidos, en el 41 constitucional. Creo que esa gran bolsa de dinero que reciben los partidos, como ya sabemos, se calcula multiplicando el número de ciudadanos en el padrón, cerca de 90 millones, por el 65% de la unidad de medida, lo que era el salario mínimo. El salario mínimo, que son 80 pesos. Entonces, el 65% de 80 pesos son como 50 pesos. Entonces, 50 pesos por los 90 millones es muchísimo. Es lo que nos da los 4.700 millones para 2019, que acabas de mencionar hace un momento. Así se calcula la bolsa, sí, nada más que esa bolsa no varía su tamaño si hay muchos o pocos partidos políticos registrados. O sea, si tenemos 100 partidos un día en México, la bolsa permanece del mismo tamaño. Si tenemos solo 3,
es del mismo tamaño. Entonces yo introduciría, digamos, a esa fórmula pues algún factor en el que sea acorde al número de partidos que existen, ¿no? Sacar una media y por ahí hay fórmulas en otros países que así funcionan, pero sí que el número de partidos pues impacte en esta fórmula. Ahora, al ser reforma constitucional, Morena no tiene digamos, la mayoría calificada, las 2/3 partes en el Congreso Federal que hacen falta para reformar la Constitución. Pero claro, necesitaría pues también que otros partidos acompañaran a esta reducción del 50% del financiamiento. Ayer o antier me decía alguien, no, es que es una maniobra de Morena para debilitar a los otros partidos, porque Morena ahora va a ser el partido rico los próximos 3 años. Sí, claro. Con los resultados que obtuvo ahora, le dan para que los próximos 3 años esté recibiendo estas cantidades de 1.500 millones. Ningún partido nunca había recibido una cantidad tan alta por actividades ordinarias. Pues está recibiendo el doble prácticamente que el PAN o que el PRI. Entonces, si ya de por sí el PAN o el PRI van a recibir menos dinero del que tenían previstos, ahora esta propuesta de Morena, pues es ahora la mitad de lo que ya de por sí quizás te tenía angustiado de cómo ibas a hacerle con menos dinero, al menos es mi impresión, pero no tienen pretexto, interesantemente, me parece, si quieren ser congruentes, el PAN y el PRI, porque hace algunos meses ambos partidos, sobre todo el PRI, pero también algunos legisladores del PAN, salieron con esta cuestión completamente populista, a mi modo de ver, y demagógica, de eliminar todo el financiamiento público. Que también lo discutimos aquí, que no era viable. Claro, no era viable, a menos que hubiera una reforma constitucional, pero claro, ahora, pues, ¿qué pueden decir si van a ser congruentes los otros partidos políticos? Tendrían que acompañar esta reducción cuando menos al 50% si ellos ya querían eliminarlo completamente, ¿no? O sea, reducir al 100%. Entonces, en fin, creo que ese argumento no funciona contra la propuesta que está haciendo ahora Morena. No es la primera vez que Morena la hace, por cierto, pero ahora Morena es el partido que parte el queso por la gran mayoría que tiene parlamentaria, legislativa en México. Perfecto. Roberto Duque, gracias por estar esta noche con nosotros. Te vemos la próxima semana. Interesante este tema que va a dar mucho de qué hablar, sobre todo por esto que mencionas. O sea, sí lo propusimos PRI, PAN y otros partidos políticos, pero pues venían las elecciones y era una medida pues bastante atractiva para los electores. Sí, claro, o sea, de alguna manera pues Morena estaba recibiendo menos de 400 millones al año por actividades ordinarias, el PRI andaba en más de 1,000. Entonces, pues Morena es el que con una reforma así en 2018 hubiera tenido más dificultades con esa eliminación del financiamiento público, pero ahora se invierten los papeles, Morena es el que está también podría ser una técnica para el para las elecciones que vienen, que los otros partidos tengan menos dinero y puedan hacer menos cosas. Pues sí, pero insisto, pues ya no tienen ese argumento si quieren ser congruentes, porque PAN y PRI proponían eliminar no el 50, sino el 100%. Perfecto, Roberto, gracias por estar con nosotros. Gracias, Blanca.